Bueno, estamos aquí hoy para hablar de temas relacionados con el gaming. Básicamente, como ya habréis podido ver, sobre habilidades cognitivas, inteligencia emocional, autoestima y cómo el gaming o el uso de videojuegos puede influir en el desarrollo de las personas. Para eso, tengo que agradecer que hayan contado conmigo. Yo soy Julio González Morandeira, soy psicólogo y tengo cierta experiencia en las cuestiones relacionadas con los temas que vamos a comentar hoy. Voy a intentar, lógicamente, hacerlo desde una perspectiva amigable y huyendo de términos técnicos, pero sí intentando establecer algunos términos y elementos que creo que nos pueden ayudar, sobre todo para plantearnos retos y para plantearnos nuevas formas de ver este mundo que a todos nos ha unido aquí hoy en este evento. Gracias también al Ayuntamiento de Córdoba porque creo que tiene una visión muy interesante respecto a cómo deben ser enfocadas las nuevas ocasiones y los elementos de disrupción para crear nuevos entornos productivos, incluso de empleo. Siguiendo por esta línea, decir o marcar primero la diferencia que se encuentra entre lo que eran los videojuegos hace un tiempo, que eran un mero entretenimiento o eran formas que se veían o que se entendían como una forma de perder el tiempo o de gastar el tiempo libre o de entretenerse solamente con esa perspectiva del entretenimiento. Lo que es el gaming considerado como deporte o como una actividad de alto rendimiento en la que se ponen en juego características personales, características dinámicas y características materiales que hacen que cualquier pequeña diferencia o cualquier pequeña mejora en estos aspectos que hoy vamos a tratar, incluso en temas técnicos, pueda marcar la diferencia entre ganar o perder y entre tener éxito o no tenerlo. Y luego todo lo que está alrededor de esta actividad considerada en términos profesionales como un elemento generador de nuevos nichos de empleo y de nuevas formas de entender la actividad productiva, por decirlo así. Dentro de lo que es un ecosistema que se centraliza en torno al juego, al videojuego, al gaming de competición, y que genera actividad y que genera perspectivas, sobre todo para las personas más jóvenes, ¿no?, que están más introducidas en este entorno y que de alguna manera demuestran cada día que trabajar también puede ser algo divertido, ¿no? Bien, lo primero que me gustaría poder ubicar es el perfil del gamer, ¿no?, que no es ya un jugador ocasional, sino que es una persona que fomenta, entrena, practica y tiene que poner encima de la mesa o encima del teclado, ¿no?, los elementos que le van a permitir competir. Competir contra otras personas, bien solo, bien en equipos, ¿no? De tal manera que factores cognitivos o de procesamiento de la información que necesita hacer a unas velocidades bastante diferentes de las que podemos, son necesarias para que bueno, pues él pueda desempeñar o ellos puedan desempeñar correctamente ese trabajo y conseguir los logros que de alguna manera van a incidir en su proceso competitivo. Entonces vamos a entender la cognición o los factores cognitivos necesarios como, digamos, en tres estadios, ¿no? En un proceso de entrada de información que, de alguna manera, las personas que juegan, ¿no?, van a tener que aprender de un entorno de juego acotado con unas reglas y con unas características determinadas. Todos conocemos, evidentemente, y en este evento se está hablando de principalmente 4 juegos: Clash Royale, FIFA, LOL, y entonces el tema está en que conocemos las normas, conocemos el entorno, conocemos lo que se espera que se logre, ¿no?, pero al mismo tiempo necesitamos
puesto que esto es una actividad dinámica, procesar en tiempo real mucha información. Tenemos que aprender esa información con calidad, es decir, aquí entramos en las cuestiones que están ligadas a la calidad de las imágenes, pantallas, ergonomía de los elementos con los que jugamos, teclados, joysticks, audio, todos los elementos técnicos que de alguna manera nos tienen que permitir tener la mejor información con la mejor calidad y con el tiempo, con el lag mínimo posible para poder reaccionar rápidamente. Tenemos que tener unas características físicas que nos permitan jugar con esa información, adquirirla, es decir, cosas que van desde no sentir agotamiento, estar bien hidratados, estar bien alimentados, estar de alguna manera, tener bien la capacidad de visión, todos los elementos físicos, fisiológicos que nos lleven a tener un rendimiento óptimo como deportistas, esto va a ser importante. Y el segundo paso, el proceso de esa información y todos los elementos que se producen en ese momento en el que tenemos que tomar decisiones. Hay decisiones relativas al juego, hay decisiones relativas al reparto de información o de tareas dentro del propio juego en los juegos de equipo, y hay una respuesta, hay una capacidad de, con todas esas decisiones, con todos esos elementos que hemos incorporado a nuestro cerebro en ese momento en el que estamos jugando, tenemos que dar una respuesta prácticamente inmediata a la exigencia que en ese momento se produce, y eso significa, digamos, no quiero utilizar terminología apocalíptica, por decirlo así, pero puede significar la vida o la muerte, o puede significar, dentro del juego, evidentemente, o puede significar el ganar o perder, dependiendo de las decisiones y de la habilidad demostrada en cada momento en el que estamos procesando y ejecutando en forma continua y durante un tiempo largo ese tipo de procesos mentales que se refieren básicamente a la cognición, ¿no? A cómo cogemos la información, cómo la procesamos y cómo actuamos en consecuencia. Los tres, digamos, pasos básicos en los que tendremos que, digamos, prestar atención o estar digamos, atentos a ello. Aquí conviene hacer una referencia a lo que se ha llamado la teoría bidireccional de la personalidad. Es decir, cómo nosotros, con nuestras propias características, somos capaces de tener un mejor desempeño en el videojuego y cómo el videojuego, a la hora de haber practicado mucho y estar, digamos, de alguna manera especializados en él o haber asimilado sus características, influye en nosotros y hace que desarrollemos determinadas habilidades que pueden ser mejoras o pueden ser diferencias que se marcan desde un punto de vista evolutivo, ¿no? Como a nosotros como personas. Es decir, cómo influye o puede influir un videojuego en nuestra personalidad, puede hacer que mejoremos determinadas características de proceso de información o de conocimiento o de mejora de la coordinación visomotora o de mejora del proceso de información numérica o cualquier otro elemento que ese videojuego nos exige por su propia definición. La respuesta, desde mi punto de vista, es que sí. Y por eso es necesario que exista, por un lado, cierto equilibrio en cuanto a qué desarrollamos y qué no desarrollamos, es decir, lo que desarrollemos de forma, digamos, sobrevenida por la práctica de un determinado videojuego deberá ser compensado con otras actividades, es decir, a donde quiero áreas como el deporte, como la socialización, como el conocimiento de otras cuestiones, tienen que permitirnos tener una personalidad equilibrada desde el punto de vista general, con lo cual deberemos pensar que la vida no solamente son los videojuegos, por aquello de lo que decíamos al principio, de que no se considere que solamente es un mero entretenimiento o que es algo que nos invade como personas, sino que de alguna manera es un comportamiento profesional que tiene sus horas, tiene su forma de hacerse, tiene su metodología y tiene su análisis que va acompañando no solamente a cada entorno de juego, sino que eso tiene unas repercusiones o unas consecuencias que deben ser valoradas. Incluso introduciendo metodologías de supervisión, de tal manera que los entrenadores
o los otros compañeros hagan de control a la hora de poder aconsejar o poder valorar de qué manera estamos reaccionando, incluso desde una manera personal, ¿no?, al hecho del juego. Algunos estudios comentan, ¿no?, incluso, ya que uno de los factores de la charla de hoy es cómo influye esto en el desarrollo, ¿no?, que lógicamente el uso y el participar o el jugar debe estar acomodado a la edad, ¿no?, a la edad y a los momentos de desarrollo en que las personas, bueno, pues lógicamente empezamos siendo niños jugando, ¿no?, pero el uso de pantallas se establece como una referencia el tiempo de 2 horas, ¿no? 2 horas hasta una edad aproximadamente entre 8 y 12 años. A partir de ahí podemos pensar en graduarlo en función de madurez, en función de características propias, pero sí que tengo, o me apetece decir que sí debe haber algunos límites o sí debe haber alguna graduación que no ejerza o que no facilite una influencia negativa desde el punto de vista de los mecanismos de adicción o de intermediación en lo que sería la normalidad de lo que es el videojuego, como ocurriría con cualquier otra actividad que sobrepase los límites de lo que podríamos entender como normalidad. Bien, unido a esto, a los factores de cognición, está el hecho de que hay que tener ciertos cuidados o hay que pensar en ciertos cuidados desde la perspectiva de esta teoría bidireccional, ¿no?, en cuanto a los valores o en cuanto a lo que es aceptado o lo que es disruptivo dentro de la ética, entre comillas, ¿no?, que esté presente en los juegos. De alguna manera, como apunte, lógicamente los desarrolladores de juegos desarrollan juegos con unos parámetros que tienen que ver con los logros, con las puntuaciones, con el éxito, a veces con un manejo de la agresividad, a veces con un manejo de límites en los que, bueno, pues depende del tipo de juego, pues se realizan actividades que lógicamente en la vida real no se podrían realizar. Pero de alguna manera hay una permeabilidad y hay que estar atentos a la hora de que, bueno, pues se han dado casos, voy a poner un ejemplo que no es objeto de este evento, pero el juego que conocéis, el Grand Theft Auto, por ejemplo, en su momento hubo episodios de personas adolescentes o más jóvenes que se le jugaban este juego que las fronteras morales pues tuvieron algún problema, ¿no? De hecho, hubo episodios en los que necesitaron intervención y hubo, bueno, que tomar incluso medidas de no acceso a esta plataforma y a ese juego en aquel momento. Bien, simplemente como apunte. Hablar de que desde el punto de vista del desarrollo de la inteligencia y la multifactorialidad de los factores cognitivos, sí decir que el concepto de inteligencias múltiples, en el sentido de que la inteligencia factor G numérica, manipulativa, es importante. También el concepto que está en el título de esta charla de hoy, la inteligencia emocional, la intuición, la capacidad de valorar o de reaccionar de forma automática por impulso o por sensaciones, ¿no? Pero en todo caso, sí decir que los gamers o las personas que juegan pueden tener, lógicamente, diferentes configuraciones en cuanto a su persona, como es evidente, y que además eso les puede hacer más o menos idóneos para el juego a determinados juegos o para ocupar o representar determinados personajes dentro de los mismos, de tal manera que se produce una situación curiosa a la hora de asignar, sobre todo en juegos de equipo, ¿no?, quién es quién y quién hace qué en función de determinadas características personales. Es decir, no es, en términos de alto rendimiento, ya no es lo que a mí me apetezca, sino aquello para lo cual estoy más preparado o aquello para lo cual sintonizo mejor con las necesidades de la competición, ¿no?
de tal forma que se puede producir un efecto de clasificación o de selección parecido a un proceso de selección de personal, donde podamos establecer en base a determinados parámetros de análisis de los propios jugadores en función del juego al que van a jugar y de las necesidades que plantea, de tal forma que podamos asignar a cada uno de ellos el puesto que sea más adecuado, ¿no? Asimismo, dentro de este proceso de ajuste de persona a puesto o persona a función, ¿no? Se da el caso de que los elementos que no coincidan, los elementos que no tengan un ajuste perfecto, como es muy normal que ocurra, puesto que eso no existe, digamos, en la naturaleza, ¿no? Se complementan con entrenamiento, es decir, con factores o cuestiones a entrenar que no son necesariamente entrenadas con los propios juegos, sino que pueden ser entrenadas mediante otras actividades complementarias o mediante prescripciones puntuales para solucionar o para mejorar determinados aspectos que no tengan que ver directamente con el juego, pero que ayudan a la mejora del desempeño en el juego. Por ejemplo, ¿cómo se puede mejorar la coordinación visomotora? Es decir, la relación entre lo que veo y lo que después hago con mis manos, ¿no? O cómo manejo determinados instrumentos que necesito manejar sin ser muy consciente de que lo estoy haciendo porque ya están integrados en mi forma de relacionarme con los elementos. Pues si dijéramos que una de las técnicas básicas para entrenar la coordinación visomotora es hacer punto o es hacer picado, es decir, hacer como bordado con una aguja, de tal manera que si te pinchas te duele, ¿no? Pues es una forma de entrenar esa habilidad, ¿no? De tal manera, otra manera de entrenar la capacidad de tomar decisiones es que los buenos jugadores de ajedrez normalmente también toman buenas decisiones. O las personas que manejan las matemáticas, pues también normalmente analizan mejor o más rápidamente los elementos del juego y toman decisiones más racionales o más rápidas. ¿A dónde quiero llegar? A que, volviendo al principio de todo, el videojuego no tiene por qué ser un elemento negativo, sino que incluso puede ser un elemento beneficioso, y puesto que existe una relación bidireccional entre ese desempeño y otras habilidades que también están presentes, por ejemplo, en el mundo educativo. Es decir, está claro que si mejoramos nuestra capacidad de procesar información, si mejoramos la capacidad sinérgica con otras habilidades que son más de desempeño, más, entre comillas, normalizado, ¿no? O valorado en el ámbito educativo, probablemente tengamos un mejor desempeño, ¿vale? Bien, a donde la continuación del ajuste persona-puesto o gamer juego o personaje también nos lleva a pensar, y esto es una opinión mía personal que puede ser discutible, ¿no? Porque yo lo que he visto en las ocasiones que he podido disfrutarlo es que tenemos equipos liga masculina, tenemos liga femenina, yo soy un partidario de los equipos mixtos, ¿no? Donde hay determinadas cualidades o determinadas maneras de hacer o complementos en cuanto a la forma de abordar los retos que plantea un videojuego, pues que, bueno, pues requieren de determinadas habilidades que no todas las tiene la misma persona, ¿no? Aunque haya unos liderazgos o haya unos planteamientos de líder y equipo, pero ese complemento, esa manera de ser complementario, yo creo que es una visión que hay que pensar en poder más. Esto nos lleva a otro de los elementos que estaban planteados en la charla, que es el planteamiento de la autoestima, de cómo se alimenta y de cómo el binomio autoestima-motivación, ¿no?, puede influir en el desempeño dentro de la actividad del la autoestima básicamente se ha entendido siempre que se mejora con los logros
¿no? Con conseguir puntos, con conseguir victorias, con conseguir ganar, con el ganar, ¿no? Pero también hay otros factores que habría que tener en cuenta, como es el propio desempeño, es decir, hasta dónde he logrado yo superar mis límites anteriores, hasta dónde he conseguido yo mejorar determinadas cosas que antes no lograba y ahora sí, ¿no? Y en todo caso, sí explicar que el mecanismo de la autoestima, unido al de la motivación, no es algo puntual. Es decir, uno no se motiva y con ello sube su autoestima porque alguien le dé una charla de 5 minutos. La autoestima o la motivación también no se consiguen o no se inyectan o no se imponen o no se transmiten, sino que son objeto de proceso. Son mecanismos que se alimentan durante tiempo, que nos ayudan a construir nuestra propia imagen de cómo somos, de cómo queremos ser, de cómo hemos logrado progresar en una determinada línea. Y a la hora de plantearse quién es cada uno en el universo videojuego, en este caso, pues lo que tenemos que plantearnos es que hay algo más, que el final de la victoria o el final de ganar, sino que hay un proceso personal de desarrollo. Y eso nos tiene que poder permitir relativizar cuál es la posición que ocupamos y, sobre todo, es lo que nos va a permitir resistir las caídas. Es decir, todo va bien cuando triunfas, ¿no? Pero si no tienes construido un sistema, digamos, estable, racional y que te permita, y alargado en el tiempo, ¿no? Y que te haya permitido llegar de una forma equilibrada a ese estado de autoconsideración o de autovaloración, ¿no? Lo que puede ocurrir es que si solamente nos fijamos en el éxito, cuando llegue el fracaso que llega, ¿no? Pues podamos tener justo lo contrario, es decir, una caída o una baja autoestima o un bloqueo en el sentido de que, bueno, pues no seamos capaces o bien de enfrentar una determinada situación de reto o de rendimiento, o bien que quedemos bloqueados para emprender otra vez la tarea que nos exige la competición, en la creencia de que no vamos a ser capaces o en la creencia de que no vamos a dar la talla o en la creencia de que hay otros que, bueno, pues mejores o de que nos miran raro. Entonces, esto, como digo, estos mecanismos, tanto en positivo como en negativo, deben ser procesos controlados y debemos de ser conscientes de que esto es así, ¿no? Y de que esto se alimenta o se va recargando como la batería de un coche, de tal manera que cuanto más alimentemos y cuanto más, digamos, de calidad, incluso de crecimiento lento, sea este perfil o esta autoconsideración y esta autoestima que generamos con nuestra actividad competitiva, pues será, digamos, de mejor calidad. Esto nos lleva a otra cuestión, sobre todo aplicado a los juegos en equipo, ¿no? Que es qué piensan los demás de nosotros, qué atribuciones nos hacen y qué piensan que nosotros podemos aportar al juego de equipo, o qué piensan de nosotros cuando fallamos, o qué piensan de nosotros cuando no hacemos exactamente lo que se esperaba, ¿no? Lo simplifico con un ejemplo de un deporte. Soy un jugador de fútbol o estoy jugando al FIFA, también me vale, y tengo una oportunidad o tengo dos oportunidades de poder pasar el balón y conseguir un gol. ¿A quién se lo paso? ¿Al jugador A, que lo tengo a mi derecha, o al jugador B, que lo tengo a mi derecha? ¿Cómo tomo esa decisión? ¿Qué elementos influyen? Puede influir una parte estratégica en el sentido de ver la posición en el campo o de ver bueno, pues qué oportunidad puede tener en esas décimas de segundo de conseguir el éxito,
pero en ese momento también juega otro factor que es, ¿y cómo creo yo que ese jugador al que le voy a pasar la pelota va a poder gestionarlo? Es decir, ¿creo que es un buen jugador o creo que no? ¿Puedo confiar en él o no puedo confiar en él? De tal manera que la atribución del compañero del equipo puede influir en cómo yo pueda traspasarle funciones o yo pueda contar con él para conseguir un éxito, o a lo mejor pensar que lo hago mejor yo solo, ¿vale? Esas decisiones que se producen de forma a veces muy rápida, ¿no? Pues pueden marcar la diferencia. Y por eso es importante pensar que las dinámicas internas de los equipos, basadas en los conceptos de autoestima o de estima del otro, ¿no? Son importantes y que además no solamente en el mundo o en el entorno del desempeño de jugar, ¿no?, hay que fomentar ese tipo de cuestiones, sino que tiene que haber actividades complementarias de grupo que, como antes explicaba, desde el punto de vista individual, también desde el punto de vista de grupo, puedan construir dinámicas de grupo que hagan que haya confianza, que haya conocimiento sobre todo de las capacidades que tienen los demás, y quizás sea bueno establecer mecanismos de rotación, ¿no?, donde cambiemos de puestos y donde incluso salgamos fuera de la actividad de grupo, de juego conjunto, y veamos jugar a los demás para que no estemos mediatizados porque estar jugando nosotros para valorar lo que hacen los demás, ¿no? Creo que se me entiende lo que quiero decir. Entonces, de tal manera que construyamos la imagen de los demás que juegan con nosotros de una manera objetiva y seamos capaces también de aprovechar eso de forma positiva para mejorar el juego de equipo. Ahí es a donde yo quería llegar desde este punto de vista. Esto forma parte un poco del planteamiento de ese concepto de inteligencia emocional que decíamos al principio. De qué manera, claro, es complejo poder hablar de emociones, pero las emociones van ligadas también a factores de conocimiento, a valores, a valoraciones que hacemos de los demás, a valoraciones que hacen de nosotros mismos, ¿vale? Y eso establece de qué manera nos relacionamos y sobre todo cooperamos. Cooperamos en una tarea común, que es conseguir unos objetivos que en este caso están acotados dentro de lo que sería el entorno del juego y de los objetivos que el propio juego nos plantea y de los retos que el propio juego nos plantea. Bien, por hacer un pequeño paso de estas cuestiones, ¿no?, y sobre todo ver cómo hay algunas claves que yo creo que tienen sentido a la hora de poder plantearlo, ¿no? Primero, estamos en un entorno profesional de alto rendimiento donde sí que hay una exigencia de afinar elementos al detalle, y donde cualquier disrupción o cualquier mejora en los aspectos personales, en la capacidad motora, en la capacidad de valoración de la información, en la capacidad cognitiva, en definitiva, y en la ampliación del concepto de inteligencia múltiple, es decir, cuanto más multidisciplinares seamos, cuanto más podamos mejorar la multitarea, cuanto más podamos, digamos, complementar esto con otro tipo de formaciones y equilibrar, digamos, nuestro entorno personal, ¿no?, que no tengamos facetas de nuestra personalidad, digamos, especialmente minusvaloradas en función de que nos dedicamos a videojugar, ¿no? Y que, bueno, eso a lo mejor nos deja de permitir por tiempos o por no poder fomentar determinadas relaciones, pues nos genera algún tipo de desequilibrio. Hay que estar atentos a esas cosas. Saber que esto ya no es de caras a adultos
Esto ya no es solamente un entretenimiento, esto ya es una cosa seria, un juego, un empleo incluso, o genera actividad económica, incluso de cara a las administraciones. Los factores que intervienen ya están al nivel de cualquier otra cuestión o cualquier otro elemento que genera economía alrededor. Que existe el concepto de bidireccionalidad en la construcción de la personalidad, es decir, la permeabilidad entre lo que nosotros podemos aportar, pero también lo que nos aporta el poder, el desarrollo de una actividad como esta, donde se ponen a prueba de una manera intensiva pues determinadas capacidades personales e intelectuales, que esto debe ser planteado con algunos límites o con cierta planificación en función de las edades y del desarrollo en el punto de desarrollo en el que se encuentran las personas, que existe o hay que manejar el concepto de ajuste persona puesto, ajuste persona juego, persona personaje, a la hora de establecer quién juega a qué y quién ocupa el puesto que ocupa, por las diferentes características y habilidades necesarias, que el entrenamiento permite ajustar porcentajes, digamos, elevados del desempeño, pero que se parte también de unas cualidades preexistentes que están ahí, lo cual me llevaba a mí a manifestar mi opinión de que soy partidario de los equipos mixtos, pero lógicamente no voy a ir en contra de la liga, ¿no? Y que luego los procesos de autoestima basada en el logro y en el desempeño están ahí, hay que alimentarlos como un proceso y que nos tienen que permitir no solamente mejorar el desempeño en sentido positivo, sino defendernos de las cuestiones o de los momentos malos o de las visiones negativas que puede darnos pues una racha de derrotas o un problema con algún elemento de los equipos o lo que sea. Y, por último, hablar también o recordar la existencia de dinámicas internas de equipo que se basan en conceptos de los demás. Está muy próximo a este concepto de la autoestima y que merecen una atención porque se pueden dar situaciones, por ejemplo, ¿yo qué prefiero? ¿Ser individualista o prefiero compartir? ¿Voy a superar esto por mí mismo, aunque me equivoque 50 veces y haga perder al equipo? ¿O voy a delegar en otra persona una tarea que yo me veo incapaz de realizar? Bueno, pues ese tipo de decisiones o ese tipo de autoconsideración y consideración de los demás a la hora de decidir o de tomar decisiones ejecutivas y operativas dentro de un entorno competitivo, pues es importante tener. Bien, yo hasta aquí llegaría con lo expuesto y sí me gustaría que si hay preguntas o hay cuestiones que resolver, pues yo encantado lo procuraría aclarar lo que queráis plantear. Hola, perdona. No, digo que hasta aquí llegaría con la ponencia y que estaría abierto a recibir preguntas o cualquier otra cuestión. Bien, me preguntan si los videojuegos pueden impulsar actividades que de otra manera no propulsan. La respuesta por mi parte es sí. Es decir, es muy probable que haya mejoras y que se desarrollen habilidades que, como en una exigencia, por ejemplo, normal en la vida cotidiana, ¿no? Pues no se producen o no son necesarias o no son tan necesarias, pues es posible que haya alguna habilidad, como por ejemplo en entornos 3D o en entornos de mapeo de juegos, de mapa o de lo que sea, por ejemplo, la capacidad de orientación o la capacidad de simbólicamente representar dónde está otro compañero y darse cuenta de por dónde va a ir o qué está haciendo. Ese tipo de habilidades o incluso la coordinación visomotora o
la toma de decisiones sí que puede haber una mejora del desempeño y de la estructura mental que va asociada a ese desempeño. Sí, sí que puede haber. Nos preguntan también si los videojuegos modificar habilidades cognitivas. Sí, esto es lo que explicaba yo. Es lo que explicaba yo con la hipótesis de la bidireccionalidad, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí, con los videojuegos de acción, o donde exista una graduación, si me permites, del concepto de la violencia, ¿no? Y la transgresión de normas, ¿no? Hay dos cosas, básicamente. Una descarga de agresividad, es decir, cuando uno juega ese tipo de juegos donde pues consisten en disparar, consisten en destruir a otros, consisten en hacer determinadas cosas, lógicamente se traslada la agresividad al videojuego y es como si tú la descargases de ti mismo, ¿no? Y la trasladases a otro entorno en el que no pasa nada, porque es todo de mentira, ¿no? Por decirlo así. Pero también puede ocurrir que ese exceso o ese no tener normas, ¿no? Pues se traslade a tu propia manera de pensar y las normas se difuminen, ¿vale? Por ejemplo, te pongo un ejemplo fácil. ¿Qué preferimos? ¿Matar bichos extraterrestres o matar figuras humanas en un videojuego? ¿No? Pues si tuviéramos que elegir, lo que ocurre es que tú cuando te agredes o cuando destruyes figuras no humanas, los estás deshumanizando, es decir, no estás matando personas, ¿no? Con lo cual no te da tanta cosa. Y ese efecto se produce menos porque lo que estás matando son extraterrestres. Yo qué sé, ¿no? Pero si el juego va de otra cosa más normalizada o más parecida a la realidad, pues ese riesgo es mayor, ¿no? De tal manera que también es la característica del juego, pues influye en la valoración que después se hace. Bien, pues me dicen que no tenemos más preguntas. Me despido de todos vosotros, agradezco la atención que me hayáis podido prestar y que, bueno, pues en todo caso estoy a vuestra disposición para cualquier consulta o cuestión que queráis o penséis que yo puedo aclarar para vosotros. Ha sido un placer. Agradecer nuevamente al Ayuntamiento de Córdoba, agradecer a Ebone, al evento Play Generation, que haya contado conmigo para esta ocasión. Y bueno, pues hasta la próxima, que espero que no tarde mucho en poder. Muchas gracias a todos. Hasta luego.